Hola, hoy vamos a resolver un problema de análisis de circuitos donde nos piden que obtengamos el valor de los voltajes en los nodos A y B y a partir de ellos determinemos el valor de la intensidad de corriente que circula en cada rama del circuito mostrado en la figura 1. Nos piden que empleemos el método de nodos. Bien, pues como vemos aquí, en el circuito tenemos dos fuentes independientes de voltaje constante. Por tanto, es conveniente utilizar un análisis por superposición, ya que este método nos dice que el efecto total en el circuito es igual a la suma de los efectos parciales. Entonces, al tener dos fuentes, vamos a hacer dos análisis. Uno, donde trabaja la fuente de 10 volts y descansa la restante. Y otra donde trabaja la fuente de 5 volts y descansa la de 10. Lo importante aquí es tener cuidado de no duplicar el trabajo de la misma fuente en los dos análisis. Vamos a empezar el análisis A, donde trabaja la fuente de 5 volts y descansa la de 10 volts. Al decir que descansa la fuente de 10 volts, nos referimos a que la diferencia potencial entre el nodo C' y la tierra debe ser 0. Para ello, sustituimos un cable en lugar de la fuente de esta manera. Con este análisis vamos a encontrar el voltaje de A' y B'. Y como vamos a utilizar el método de nodos, vamos a proponer una corriente por cada rama y colocar su polaridad de acuerdo a la convención pasiva de los signos. Y como podemos notar, el voltaje de B' es igual a 5 volts porque aquí tenemos una fuente de 5 volts y está referenciada a tierra. Y el voltaje de C' es igual a 0 porque está referenciado a tierra. Por tanto, solo queda encontrar el voltaje de A'. Aplicaremos la ley de corrientes de Kirchhoff que nos dice que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. Entonces, en el nodo A' tenemos que la corriente de la resistencia 3 entra y la corriente de la resistencia 2 sale y la corriente de la resistencia 4 igualmente sale y la igualamos a 0 por el principio de conservación de la carga. Ahora esta ecuación la ponemos en términos de los voltajes nodales, recordando que la corriente establecida en cada uno de los elementos es igual al voltaje del nodo de mayor potencial menos el voltaje del nodo de menor potencial entre el valor de la resistencia. Entonces notamos que tenemos el voltaje de B', A' es nuestra incógnita, el de B' lo tenemos y el de la Tierra también. Entonces, al tener una ecuación con una sola incógnita, la podemos resolver. Al despejar a prima de la ecuación y al sustituir los valores del voltaje y la resistencia, tenemos que el voltaje A' es igual a 2.8289. Ahora continuamos con el análisis B, donde ahora descansa nuestra fuente de 5 voltios y trabaja la fuente de 10 voltios. Primero, reconocemos los valores que expresa nuestro circuito. La diferencia de potencial de B' con respecto a tierra es igual a 0, ya que está en el mismo cable. Y el voltaje de C'B' es el mismo que el de la fuente. Entonces, por lo tanto, solo queda analizar la diferencia de potencial de Ab', igualmente por el método de nodos. Comenzaremos proponiendo las corrientes que pasan por nuestras resistencias. Como solo analizaremos el nodo A, no es necesario proponer alguna para la resistencia 1. Colocamos su polaridad de acuerdo a la convención pasiva de los signos. Entonces, en nuestro nodo Ab' entra la corriente I2. La corriente I3 también entra y sale la corriente I4. Ahora a nuestra ecuación le podemos sustituir la ya conocida ley de Ohm y el voltaje lo colocamos en términos de los voltajes nodales.
La corriente I2 es igual al voltaje de C'B' menos el voltaje de A'B' entre la resistencia 2. La corriente I3 es igual al voltaje de B'B' menos el voltaje de A'B' entre la resistencia 3. Y la corriente I4 es igual al voltaje de A'B' menos el voltaje en tierra entre la resistencia 4. Sustituyendo los valores conocidos, nos queda una ecuación de una sola incógnita. Y, resolviendo la ecuación, obtenemos que el valor de A'B' es igual a 1.3909 volts. Para finalizar, vamos a calcular el voltaje de A total, el cual se obtiene de la suma del voltaje de A' más el voltaje de A'B', que obtuvimos en los análisis anteriores. Sustituiremos los valores y se aplicará entonces el mismo procedimiento con los voltajes totales del nodo B y C. Con esto obtuvimos la primera petición del problema. Regresamos con el circuito original en búsqueda de la intensidad de corriente en cada rama de nuestro circuito con la ayuda de los voltajes nodales totales. Para ello entonces ya propusimos aquí el circuito con la dirección supuesta de las corrientes, así como los signos supuestos del voltaje producidos por la dirección de las corrientes. Mostraremos un ejemplo de la utilización de los resultados de los voltajes nodales para el cálculo de una de las corrientes y enseguida mostraremos la implementación completa de esto para las demás. Vemos que se hace lo mismo que en los análisis anteriores. Se restan los valores de los voltajes nodales según el signo asociado a la convención pasiva de los signos. Analizamos finalmente los nodos C y B, de modo que con los resultados de las corrientes de las demás ramas del circuito obtengamos las corrientes de las fuentes con ayuda de la suma de voltajes de Kirchhoff. Con esto concluimos el análisis teórico del problema. Ahora se comprobará por medio de Proteus los resultados obtenidos anteriormente. Vemos cómo están las dos fuentes conectadas, 10 y 5 volts, y cada una de las 4 resistencias. A continuación se conectarán amperímetros y multímetros en las ramas y puntos requeridos. Luego hacemos la desconexión de todos los cables necesarios para conectar en serie los amperímetros. Le damos una configuración de miliamperes y repetimos para todos los necesarios. Le damos la polaridad adecuada y realizamos la conexión. Posteriormente vamos a conectar todos los voltímetros. Una al punto A, otra al punto B y otra para la diferencia AB. Y bueno, estos son los resultados obtenidos. Podemos ver que coinciden con los resultados esperados. Nos encontramos en el laboratorio abierto para comprobar nuestros resultados obtenidos teóricamente. Comenzamos colocando nuestras dos fuentes de voltaje como podemos ver en este momento. Ya tenemos nuestro circuito conectado con nuestras tres resistencias, sus respectivas tierras y fuentes de voltaje. Tenemos nuestro voltímetro listo y comenzaremos por checar la diferencia de potencial que existe entre el nodo A y el nodo B. Así podemos ver que obtenemos un valor de 1.14, que es muy similar al teórico. Ahora vamos a medir nuestros voltajes por nodos, comenzando con el nodo B. Y observamos que tenemos un voltaje muy cercano a los 5 volts. A continuación vamos a checar el voltaje en el nodo A. Y podemos ver que tenemos un voltaje de 3.94. Ya terminamos con nuestros voltajes y ahora mediremos las corrientes que pasan por cada rama.
Vamos a medir nuestra corriente que pasa por la fuente de 10 volts, que observamos que son 53.26 mA. En este momento mediremos la corriente que pasa por la fuente de 5 volts y obtenemos una corriente de 44.71 mA. Cabe mencionar que para hacer estas mediciones es necesario conectar en serie nuestro amperímetro con el objeto a medir. En este momento estamos tomando la corriente que circula por la resistencia 1 y la corriente obtenida es de 48 mA. Ahora mediremos la corriente que circula por la resistencia 2 y vemos que es de 5.13 mA. Esta es la corriente que pasa por la resistencia 3, que es de 3.37 mA. Por último, la corriente que circula por la resistencia 4, obteniendo 8.41 mA como resultado. Para concluir, vimos que los resultados teóricos y experimentales son muy cercanos, sin embargo varían ya que nuestras resistencias teóricas no son iguales a las experimentales. De igual manera los voltajes que reciben no son exactos y esto puede afectar nuestros resultados. Conclusión de Alexander Adrián Vázquez Alba. Aprendimos a utilizar nuevas herramientas para la edición de video y audio para mejorar y sintetizar la explicación de un tema de nuestras materias de ingeniería. Contrastamos los resultados teóricos con los experimentales, lo cual permitió vislumbrar la utilidad de los análisis teóricos para una implementación correcta en un circuito y esperar ciertos resultados. Soy Pedro y concluyo que repasamos individualmente los temas iniciales del curso de análisis de circuitos para utilizar la terminología formal en la explicación del ejercicio y dejar claras las ideas. Soy Diego Cruz y concluyo que este proyecto resultó muy útil para afianzar conocimientos y se pretende que sea de ayuda a demás estudiantes que cursan asignaturas de análisis de circuitos. Soy Ian David Pérez Espinosa y concluyo que se tuvieron problemas para generar los voltajes adecuados en las fuentes generadoras reales. Soy Víctor Galicia y concluyo que así también se simuló el circuito con una herramienta de software, la cual confirma nuestros resultados teóricos.